Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy he intitulado a mi mensaje ¿Para qué nació el niñito Jesús? ¿Para qué nació el niñito Jesús? Unas de las preguntas más importantes que se hace todo el mundo y nos podemos hacer también nosotros como cristianos son: ¿para qué nació el niñito Jesús? ¿Por qué su nacimiento se celebra en el mundo entero? ¿Existen razones que hacen singular el nacimiento del niñito Jesús? ¿Por qué su nacimiento partió en dos la historia humana? Etcétera. La palabra de Dios tiene la respuesta a todas estas preguntas, hermanos. En primer lugar, hermanos, el niñito Jesús nació para salvar a una humanidad perdida. La perdición eterna de todos los hombres era la triste realidad. Pero el niñito Jesús nació para cambiar nuestro destino y salvarnos de esa horrible perdición. El niñito Jesús nació, hermanos, expresamente para salvar al mundo. Lo acabamos de leer en Juan 3:17. Dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso vino el niñito Jesús, hermanos, porque el mundo estaba perdido. Y él vino para que el mundo sea salvo por él. Todos los hombres estábamos condenados a la muerte eterna por ser pecadores, hermanos. Debido a que la paga del pecado es muerte. Así lo dice la palabra de Dios. Pero el Hijo de Dios decidió tomar nuestro lugar y morir por nosotros para salvarnos de la condenación eterna. El niñito Jesús nació para pagar nuestros pecados por amor, que eran los que nos impedían el poder vivir eternamente. De hecho, hermanos, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que vivieran eternamente, hermanos. Pero vino el pecado, y como consecuencia del pecado vino la muerte. Entonces por eso tuvo que venir Jesús, para morir por nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. En primera de Juan 4:10 dice la Biblia: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense qué hermoso, hermanos. Nadie puede decir que ama a Dios. Nadie lo puede decir, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Él fue el que tomó la iniciativa. Él fue, hermanos, el que nos amó. Y como dice la Biblia, de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Y como dice aquí en primera de Juan, en propiciación por nuestros pecados. Al pagar nuestros pecados, mis hermanos, el Señor Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, nuestro Dios y Cristo Jesús mismo nos mostraron cuánto nos aman. El Señor Jesucristo así nos lo enseñó también en Juan 15:13, donde nos asegura
que no existe mayor prueba de amor que poner la vida por otros. ¿Se acuerdan? Jesús lo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él, hermanos, puso su vida por ti y por mí. Nadie tiene mayor amor que ese, que el que tuvo nuestro Señor por nosotros. En Juan 10, 14 y 15 también nos dice la palabra que Cristo, como buen pastor, puso su vida por nosotros. Dice la Biblia que el asalariado ve venir al lobo y huye. Pero Él no, Él se quedó allí, enfrentar a ese lobo. Y hermanos, terminó muerto el Señor Jesús. Puso su vida por nosotros, por sus ovejas. Ahí lo dice, hermanos, en Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Qué hermoso, hermanos, saber que Cristo a eso vino, a salvarnos por medio de poner su vida por ti y por mí. Hermanos, la palabra nos invita también a nosotros a hacer lo mismo con nuestros hermanos como seguidores del Señor Jesús. En 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, uno debe llegar a amar a la iglesia de tal manera, a los hermanos en Cristo, que esté uno dispuesto a poner su vida por ellos, hermanos. Esa es la medida de amor que debemos tener, siguiendo el ejemplo de nuestro bendito Redentor. El niñito Jesús nació para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, ¿se acuerdan? Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto significa que Él es quien nos busca, pues la Biblia dice que entre los hombres no hay quien busque a Dios. En Romanos 3, 10 al 12 lo dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero también significa que Él es el único que nos salva. En Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único medio de salvación, hermanos. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si tú quieres gozar de la salvación eterna, mi hermano, mi hermana, tienes que creer en el Señor Jesucristo, pues no existe ninguna otra forma como podamos salvarnos. Él así nos lo enseñó con claridad en Juan 14, 6, ¿se acuerdan?
Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ese fue el primer propósito de la venida de Jesús. ¿A qué vino el niñito Jesús? ¿Por qué nació el niñito Jesús? Porque quería salvarnos. Amén. Porque quería salvarte a ti. Porque quería salvarme a mí. Porque quería pagar nuestros pecados para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Pero además, hermanos, en segundo lugar, el niñito Jesús nació para iniciar la predicación del Evangelio. Para eso vino, para iniciar la predicación del Evangelio. El niñito Jesús nació para predicar el Evangelio. En Marcos 1:38 dice: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. A eso vino el Señor, a predicar el Evangelio. El niñito Jesús nació para entrenar a sus discípulos para predicar el Evangelio y para enviarlos a predicar el Evangelio después que Él se fue. En Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Evangelio significa buenas nuevas. Amén. O buenas noticias. Y las buenas noticias son que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay salvación y vida eterna, que no importa lo pecador que seas, ni la grandeza o iniquidad de tus pecados, en Cristo puedes encontrar el perdón de ellos. Amén. Y la transformación total de tu vida. Si abres tu corazón y le permites entrar en ti, Él te perdonará y te dará una vida nueva. Amén. Este es el mensaje que tú y yo, como discípulos actuales de nuestro Maestro, debemos predicar con fidelidad. Hay tanta gente que no lo sabe, hermanos. Hay tanta gente perdida en este mundo. Y nosotros somos los encargados de llevarles las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, en tercer lugar, el niñito Jesús nació para bendecir. Para bendecir. El niñito Jesús nació para bendecirnos enseñando. Dice allí en Juan 3:2, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Las enseñanzas del divino maestro son sin duda las más grandes y sublimes que se han enseñado en nuestro mundo. Guiando nuestras vidas con ellas, experimentaremos una vida sin igual y singular. No hay más grande bendición que esa. Hermano, recuerdo a mi hermano Jorge cuando digo estas palabras, porque cuando él estaba allá en la preparatoria, allá en Ensenada, Lisa lo conoció. Un día su maestro de filosofía le dijo: hoy vamos a hablar de los más grandes filósofos que ha habido en el mundo. Y les empezó a hablar de Sócrates, de Aristóteles, de Platón y de un montón. Y luego Jorge levantó la mano y dijo: ¿y por qué no incluyó a Jesucristo? Dice: Jesucristo. Sí, dice, él también tenía su filosofía. Y luego le dijo, era maestra.
Y le dijo Jorge, deme permiso, dice, y de decir 5 minutos lo que Jesús enseñaba. Y la maestra se quedó así, ¿verdad? Porque ustedes saben que allá en México está prohibido hablar de religión, y nomás se menciona a Jesús o a Cristo y luego se asocia con la religión, ¿verdad? Dice, yo no les voy a hablar de religión, yo voy a hablar de Jesús como maestro. Entonces le dijo, bueno, dice, pero rápido, a ver, dice, ¿qué vas a decir, no? Pues esos 5 minutos, hermanos, se convirtieron en 2 clases de 2 horas. Y les expuso ahí, se preparó el coque, ¿no? El Jorge se preparó, pero bien bonito, y les habló de todas las enseñanzas del Señor Jesús, y todos estaban admiradísimos, hermano, porque superaba a Aristóteles, a Sócrates y a todos los demás que había dicho la maestra, ¿verdad? De manera que, hermanos, sus enseñanzas del Señor, hermanos, son las más grandes. Muchas veces nuestra vida no es victoriosa ni bendecida porque ignoramos las enseñanzas maravillosas de nuestro Maestro. El niñito Jesús nació para bendecirnos, dándonos luz. En Juan 8:12 lo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las tinieblas siempre han sido sinónimo de ignorancia, de pecado, de error, de temor y de desesperanza. Jesús nos da luz, es decir, nos da el conocimiento de la verdad, limpia nuestros pecados, nos libera del error, nos quita todo temor y nos devuelve la esperanza. Grande bendición es conocer la luz del Señor y abandonar las tinieblas que nos mantienen en ceguera espiritual. El niñito Jesús nació también para bendecirnos, dándonos vida. Juan 10:10. Él lo dijo así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Amén. Y para que la tengan en abundancia. El ladrón es el diablo, quien nos hurta, nos mata y nos destruye. Amén. Nos roba nuestra inocencia. Nos mata tentándonos para que caigamos en el pecado y nos destruye para siempre. En cambio, Cristo nos da vida y vida en abundancia. Qué precioso, hermanos. Las bendiciones que el niñito de Belén nos trajo, es decir, sus enseñanzas, su luz y la vida, son verdaderamente grandiosas e insuperables. En cuarto lugar, el niñito Jesús nació para dar ejemplo. El niñito Jesús nació para dar ejemplo de servicio. En Juan 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. De hecho, el Señor nos enseñó que el que quiera ser grande entre nosotros debe servir a los demás. En Juan 10:42-45 lo dijo, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre
No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermoso, hermanos. Señor Jesucristo nunca esperó que la gente lo atendiera, que la gente le fuera a hacerle servicios. No. Él siempre estuvo preocupado por todos los que le rodeaban. De hecho, dice que tenía compasión de la gente porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Ahí estaba, hermanos, sanando a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, limpiando a los leprosos, resucitando a los muertos, alimentando a los hambrientos, hermanos. Y siempre estuvo sirviendo, dándonos ejemplo de servicio. Sus ejemplos de servicio fueron grandes. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, bendijo a los niños, resucitó a los muertos, lavó los pies a sus discípulos, orientó a Nicodemo, a la mujer samaritana y al joven rico, sirvió a los extranjeros, limpió a los leprosos, devolvió la vista a los ciegos, liberó a los endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. El niño Jesús nació para dar ejemplo de humildad. Él dijo así: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo contrario a la humildad, mis hermanos, es el orgullo. Es verdaderamente triste ver el orgullo, la opulencia y la fastuosidad en la que viven muchos que dicen ser sus siervos el día de hoy. Nunca olvides que el Señor te invita a aprender de Él, a ser manso y humilde de corazón. Un verdadero siervo de Dios será reconocido por su humildad. Amén. El niñito Jesús nació para dar ejemplo de sufrimiento. En primera de Pedro 2, 20 al 23, Pedro, que fue uno de los que conoció más de cerca al Señor Jesús, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a Dios. En este mundo, mis hermanos, muchas veces tendremos que sufrir por nuestra fe. Pero cuando ese sea el caso, debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo también sufrió en una forma mucho más grande por cada uno de nosotros. Y debemos también sufrir con paciencia, encomendando nuestra causa al que juzga justamente, o sea, a nuestro Dios. Qué maravillosos propósitos tuvo el nacimiento del niñito Jesús. Y cada uno fue para nosotros. En verdad, su nacimiento fue singular. Demos gracias a Dios siempre por su Hijo amado. Y tratemos de seguir fielmente su ejemplo.
para un verdadero cristiano no habrá meta más grande, sublime e importante que ser como su Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, ayer estuvimos en una fiesta de Navidad en el Museo de la Creación, aquí en Santí. No sé cuántos han ido ahí, pero les recomiendo que vayan, hermanos. Está bien bonito el Museo de la Creación. Y hicieron una fiesta muy bonita y fuimos nosotros a la fiesta. Y llegó una señora ahí, estaban pues los hermanos cantando himnos de Navidad, estaban regalando palomitas, regalando cafecitos, hot cider y bueno, un montón de cositas ahí. Y había juegos para los niños y todo. Se podían ganar dinosaurios y todavía animalitos vivos ahí. Un pesebre pusieron y había borreguitos y de todo. Estaba muy bonito. Y llegó una señora bien enojada, dice, ¿por qué celebran la Navidad? Dice, la Navidad no se debe celebrar. ¿Dónde dice la Biblia que la Navidad se debe celebrar? Dice. Y pues yo no quise discutir con ella, ¿verdad? Pero dice, en mi iglesia nos enseñan que es una fiesta pagana. Dice. Y yo lo único que pensé y dije, bueno, el que no la quiera celebrar, que no la celebre, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, yo me puse a pensar, la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Así que yo creo que diariamente hay fiesta en el cielo. Entonces, si Dios celebra cuando un pecador se arrepiente, se hace una fiesta tremenda con ángeles y todo, nosotros ¿cómo no vamos a celebrar la venida al mundo de quien produjo esas fiestas celestiales? Porque gracias a que vino el Señor Jesús, esos pecadores se pueden arrepentir y pueden hacerse fiestas en el cielo. ¿Cómo no vamos a celebrar aquí a nuestro Señor que produjo todo eso, hermanos? Claro que sí, y lo vamos a celebrar con todo nuestro corazón, hermanos, porque es la entrada en el mundo de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos.